Buenas tardes, ¿cómo va? Bueno, todavía no hay conectados, pero ya empiezan a llegar. Les damos la bienvenida a lo que es el ciclo de charlas organizado por ADF, la Asociación de Autores de Fotografía Cinematográfica de la Argentina. La asociación tiró esta idea para, bueno, poder charlar con aquellos que hacen fotografía en cine, para conocer un poco más del oficio, para poder tener un momento de quizás intimidad pensando en el trabajo del director y las directoras de fotografía. La semana pasada tuvimos el gusto de charlar con Soledad Rodríguez, que está nominada a los premios Cóndor con la película Las Buenas Intenciones. Y hoy el turno es de Iván, y lo voy a decir bien, Gerasimchuk, que anda por ahí ya creo, y que estoy esperando que me pida unirse a la charla. Porteño de Villa Crespo, formado en la UBA, en la carrera de diseño e imagen, dice conectando, así que Iván está por ahí. También, bueno, ha participado, ha comenzado en el mundo de los videoclips, como muchos, ha nominado por la película Los Sonámbulos de Paula Hernández a los premios Cóndor. Así que, bueno, nos va a contar un poco cómo fue trabajar con Paula Hernández, cómo fue trabajar la fotografía. Bueno, un gusto saludarte, vernos las caras, porque habíamos hablado por teléfono. Bueno, esto ya no le interesa mucho a los que están conectados, pero digo, vale decir que no nos conocemos personalmente. Entonces, la charla va también a tomar esos rumbos de dos personas que no se conocen y que más allá de hablar de tu oficio como director de fotografía, también vamos a hablar un poco de qué hay detrás de ese director de fotografía desde la parte humana, me parece, ¿no? Porque uno labura también con esa esencia que lleva adentro. Entonces, Sí. también me interesa como rescatar esa parte. Bueno, Iván, más o menos estuve contando ahí como un breve currículum tuyo, que tu formación y que además también sos docente, eh, que laburás constantemente, digamos, desde que se ve ahí en tu currículum, desde que empezaste a laburar, no paraste de laburar. Y si bien digamos, el disparador y la excusa de la charla es hablar de la película, de los sonámbulos, antes Sí. de, antes de meterme de lleno para hablar de la película, me gustaría que un poco resumas o cuentes cómo fue, después de haber estudiado, cómo fue que empezaste a meterte en el mundo laboral, ¿no? Que es algo que a muchos que están estudiando les surge como esa duda, de decir, bueno, yo quiero hacer esto, pero en realidad, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me meto? No tengo contactos. ¿Cómo fuiste vos en tu caso particular metiéndote en el mundo del cine y con la fotografía? Bueno, hola. ¿Se escucha bien? Yo te escucho bien, me gustaría que, bueno, los que estén ahí quizás nos puedan ir diciendo. Bueno, básicamente yo me crié en un barrio en Argentina que se llama Villa Crespo, muy cerca de la avenida Warnes, que es la avenida donde se venden todo tipo de repuestos automotrices. De hecho, mi papá tenía una gomería en Warnes y pasé mi infancia y mi primera adolescencia como con el tiempo compartido entre, bueno, entre una gomería, un taller mecánico y todos los museos en los que mi madre me podía llevar, a todos los literarios, a todos los cursos de expresión corporal, de cerámica, de dibujo, de pintura. Eh, y también fui criado en una casa en donde tanto mi padre como mi madre, de forma amateur y por amor al grupo que éramos como familia en ese entonces,
eh, sacaban unas fotos increíbles. Ajá. Yo fui criado a eso por un padre y una madre que de forma amateur, eh, con una cámara simplemente con un 50 milímetros, eh, hicieron grandes tomas de nuestra vida. Y, y mi gran sueño cuando ya había terminado la primaria, había empezado la secundaria, era ser como Jacques Cousteau. A mí lo que me interesaba era poder filmar abajo del mar. Y, y bueno, por una situación de que yo había tenido sinusitis crónica en la infancia, salta la ficha de que, bueno, de que no voy a poder bucear. Así que bueno, que la carrera de biólogo marino no va a ser, finalmente. Entonces, bueno, como hice un bachiller biológico, estudié el bachiller biológico, tenía la firme convicción de que iba a ir por algo abocado a la ciencia. Y bueno, llega el momento de anotarme para ir al CBC, y bueno, me anoto y me voy de mi casa diciéndole a mi mamá que bueno, que me iba a anotar en algo, no sé, en biología, en arqueología, en antropología. Y cuando llego a anotarme a la FADU, al edificio de la FADU, de Ciudad Universitaria. Y, y bueno, cuando estoy ahí quedo como un poco impactado por el edificio. Me impacta la forma del edificio, el tamaño del edificio, la cantidad de gente en el edificio. Entonces empiezo a preguntar qué se estudiaba ahí. Ujú. Y, y me dicen, bueno, arquitectura, diseño industrial, diseño gráfico. Ya cuando me dicen diseño gráfico me digo, ah, y pregunto qué era el diseño industrial, y me empiezan a contar, bueno, de qué se trataba la carrera de diseño industrial, toda una persona que estaba ahí haciendo la inscripción. Y en un momento le digo, ¿y qué es diseño de imagen y sonido? Y aprenden a filmar, me dice. Y cuando me dice que aprenden a filmar, dije, ah, bueno, no bucearé, no es, pero puedo filmar. Entonces me metí en diseño de imagen y sonido. Eh, y después con el tiempo me di cuenta que en realidad estaba estudiando cine. Y que después me di cuenta que en realidad estaba estudiando algo mucho más complejo que eran artes audiovisuales. Ajá. Tenía que ver con la complejidad que tiene verdaderamente la generación técnica y emocional de una pieza audiovisual. Empezó a pasar que todo el tiempo transcurrido en Warnes fue muy útil en una carrera como la de cine, saber de mecánica por muchísimos motivos, y que todo ese esfuerzo que mi madre había hecho en que mi educación tuviese que ver también con el arte, con la pintura, con la literatura, con la música, también. Eh, y después con los años, cuando empecé también a dar clases en la FADU, me empecé a dar cuenta, en relación a otras escuelas de cine, tanto en Argentina como fuera de la Argentina, que en verdad estudié en el mejor lugar donde se puede estudiar artes audiovisuales, porque vos compartís el edificio con gente que hace diseño indumentario y textil, con gente Ujú. que hace gráfico, con gente que hace diseño industrial, con gente que hace arquitectura, diseño del paisaje, que si vos pensás en la abstracción de lo que estás viendo, todo lo que estás viendo en esa universidad te sirve para llevarlo a una pieza audiovisual. Entender una muestra de arquitectura que están haciendo alumnos te hace entender sobre la forma. El hecho de ver una muestra de la gente de diseño, indumentario y textil te está haciendo entender algo sobre el vestuario. Como que yo sentía que verdaderamente estudié en el marco de una universidad de diseño. Entonces que a mí lo que me enseñaron verdaderamente fue a diseñar una imagen. Y que en líneas generales siento que las escuelas donde se estudia cine, solo se habla de cine. Y solo se piensa en cine, y la libido solo está puesta en el cine, y las atracciones hasta sexuales están puestas en las personas que hacen cine, como que todo se transforma en el gueto del cine.
y que verdaderamente lo que ocurrió en la FADU es que yo tenía la posibilidad hasta de compartir tiempo con gente que hacía diseño gráfico, que tiempo después se transformó con gente que diseña los afiches de las películas, que diseña los títulos de las películas, gente que a nosotros nos han prestado cosas de la carrera de diseño industrial para hacer cortos de ficción futurista. Entonces como que verdaderamente siento que hubo algo muy integral, en lo que fue mi educación para las artes audiovisuales. Y Mira, ahí, perdón, que te corte un cachito. Te estoy no, dejando hacer todo el relato porque me parece súper rico. Además de cómo llegaste, porque podrías venir con no, porque yo de chiquito quería ser, no, director de cine, esas cosas, y la verdad que me encanta que hayas llegado como por una serie de rebotes, si se quiere. Y nada, y que hoy además estés transmitiendo también como docente aquello que por medio de la educación pública recibiste, ¿no? sí, claro, fundamental. Porque Esto es tu viejo tenía un taller mecánico, ¿no? ¿Me dijiste? una gomería, ¿Una qué? ¿Una comería? gomería. Bueno, si hubieras tenido que pagar una cuota quizás de una privada, no sé si hoy estaríamos hablando acá. No No sé. lo sé, claro, no lo sé. Yo sí, lo que sí tuve la suerte que entre mi madre, mi abuela y mi padre hicieron un esfuerzo enorme para que yo pueda verdaderamente no trabajar mientras hice la universidad. Ahí va. Lo cual me dio algo muy alucinante que fue que yo con las personas que experimenté esos años en la FADU, solo nos dedicamos a eso. Solo nos dedicamos a pasar tiempo eh, estando en la experimentación de hacer eso. Y que eso la verdad es que es un lujo, porque por ahí el otro, no sé, una cantidad de gente enorme, pibes y pibas que también tenían un trabajo aparte de la universidad, las cosas también les pasaban por otro lado, No, claro. y entonces como que siento que la universidad pública para mí fue un evento único y que verdaderamente lo único que hizo fue hacerme crecer hasta el día de hoy. Cada vez que yo me tomo un colectivo y voy a Ciudad Universitaria a dar una charla, siento que me expande. Hay algo hasta por la cantidad de gente y por la concepción de lo que es la educación pública que es expansiva, verdaderamente. Eh, y por supuesto teniendo vínculo concreto con todas personas que también estudiaron solamente en universidades de cine, y que yo aprendí de esas personas y aprendo de esas personas. Uh-huh. Eh, Una cosita, Iván. Bueno, ahí medio que se cortó un cachito, al menos para mí. Eh, después de que vos, digamos, hiciste la carrera, medio meteme un poco en cómo te hiciste para insertarte en el mundo laboral. sí, es que estaba llegando ahí. Cuando empiezo la carrera me encuentro con, bueno, todas las materias, y me encuentro con la materia de Iluminación y Cámara 1, que la dictaba Claudio Álvarez. Uh-huh. Eh, y bueno, nada, lo que me pasó básicamente es que quedé deslumbrado con Claudio, con su inteligencia, con su arte, como que el tipo me abrió la puerta a un mundo muy, que él lo relataba como muy sencillo y muy ordinario y muy vulgar, como de que se podía hacer, y, y verdaderamente quedé como fascinado por eso, quedé fascinado por la fotografía como evento, y empecé a darme cuenta de que había algo un poco científico, Ajá. que el tratamiento de la luz tiene como una entidad científica también. Entonces como que las clases de Claudio eh, para mí tenían que ver, no se me alejaban tanto de una clase en el bachiller biológico cuando estaba estudiando física, cuando estaba estudiando química. Yo Claro. pertenezco a una generación que todavía filmamos con negativo. Entonces, verdaderamente, hablar de química en ese momento
para mí era como una extensión de lo que me había ocurrido en el secundario. De revelado, procesos de películas, el porqué de una curva sensitométrica, había como cosas que se me hacían en algún tiro medio familiares. Y, y le dije a Claudio directamente que lo que yo quería era trabajar en su equipo. Me acerqué y le dije que bueno, que yo lo que quería era que trabajar en su equipo y particularmente después de que yo vi un corto, un historias breves, de Dieguillo Fernández y Diego Sabanés, que él fotografió, que se llama Ratas, que es en blanco y negro, y cuando yo lo vi, yo dije, yo quiero aprender a hacer eso. A mí me gusta ese contraste, eso es lo que yo vengo viendo hace años en los museos sobre el claro oscuro, hecho en cine por primera vez. Yo quiero que me enseñes a hacer eso. Y bueno, y Claudio de una forma súper generosa agarró a toda esa banda de esa época y nos llevó a trabajar con él. Trabajos que no eran pagos, otra época del cine, absolutamente, trabajar de eléctrico era otro mundo, ahora hay como toda, hasta otra aparatología de seguridad para trabajar. Pero creo que la forma que yo verdaderamente empecé a trabajar profesionalmente fue porque nunca me alejé de la tribu que éramos estudiando. Entonces que hubo como un crecimiento entre las personas que estábamos en ese momento, que íbamos como cada cual evolucionando como se nos iba dando y como íbamos pudiendo. Y por otro lado, acercarme directamente a las personas que por algún motivo admiraba y decirles que quería trabajar con ellas. Sin más, como que me parece que en el acto comunitario del cine es fundamental la comunicación ética. Ética que esté con valores absolutamente alejados de la moral, y no que vos te acerques a alguien por conveniencia, sino que te acerques éticamente porque de verdad querés tener un contacto y un vínculo con ese alguien. Entonces, desde ese lugar, me fui acercando a personas a las que admiraba, diciéndoles por qué era, como lo de Claudio, bueno, yo quiero aprender a hacer eso. De ahí pasé a que trabajé muy poquito tiempo de eléctrico, porque es muy duro trabajar en el departamento de electricidad, muy, 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 y hay algo con la electricidad que si bien la entiendo, la comprendo y todo, había algo que en lo cotidiano yo me daba cuenta que no quería tener que ver con eso. Entonces empecé a trabajar en el departamento de cámara. En el departamento de cámara empecé trabajando básicamente porque Martín Romanella, que es un director de cine increíble, fue quien me formó en cuanto a la cámara, fue de cámara, digamos, como camarógrafo, así como Claudio fue mi maestro con la luz, Martín Romanella fue mi maestro con la cámara, que en realidad yo te digo en tiempo pasado, pero en realidad es en tiempo presente, porque yo cada vez que empiezo un rodaje, las dos personas que pienso son en Claudio y en Martín. Como que me acuerdo, no te olvides, como no olvidarme de eso, ¿viste? De ciertos gestos que les vi hacer, ciertos movimientos que les vi hacer, dónde poner la luz, por qué poner la luz en determinados lugares. Y Martín me empezó a abrir algunas puertas, y la primera puerta que me abrió fue en el mundo del videoclip. Entonces empecé a trabajar un poco como asistiendo cámara en videoclips, algo que para mí fue también muy revelador porque yo tengo una pasión muy grande por la música, me gusta mucho la música. Entonces para mí cualquier situación de la vida se traduce a algo musical, siempre.
y de hecho creo que el vínculo que tengo con mis amigos y con mis amigas de la FADU de ese momento, para todas esas personas y ese tiempo tengo una música que acompaña mi recuerdo, ¿viste? De ellos. Y empecé a trabajar de asistente de cámara, pasé de los videoclips, pasé a hacer publicidades. Eh, a Martín, algo que me olvidé de contar anteriormente es que a Martín lo conocí porque Claudio Álvarez fotografió un historias breves que Martín dirigía que se llamó Candela. Ahí va. Entonces ahí fue a Martín y ahí empezamos un vínculo con él que tenía que ver con la historia de la cámara. Después empecé a trabajar muy concretamente durante un par de años. Trabajé en fútbol de primera, era asistente de cámara de las cámaras 16 milímetros que filmaban la llegada de la gente a la cancha, la llegada de las hinchadas, a los jugadores. Y ahí me di cuenta que estaba en la mejor escuela documental que podía estar, y no había forma, que no podía creer que encima me pagaran por hacer eso. Porque aprendí de verdad el oficio del fotógrafo documental. Acercarse a la gente, cómo acercarse a la gente para filmar un tatuaje de San Lorenzo en la espalda de alguien, cómo estar inmerso en una marea de gente con equipos, cómo estar tranquilo al momento de filmar en una situación de riesgo, cómo obtener algo de una toma deportiva, que es complejo hacer una toma deportiva. Y más cuando yo veía a los camarógrafos que veían una pelota, que uno de esos camarógrafos también era Martín. Entonces como que yo venía siguiendo un lineamiento junto con él, de eso, de lo que significaba ser camarógrafo, y que verdaderamente Martín me hablaba siempre de que el cine es la cámara, que el néctar más chiquito del cine es la cámara. Y un día lo convocan a Martín para hacer la fotografía de un video de Catupecu Machu. Ujú. Y yo iba a ir a asistirlo, iba a ser su foquista. Y un tiempo antes de que el videoclip empiece, Martín me dice, ¿no tenés ganas de hacer la fotografía vos y yo hago la cámara? ¿Vos hacés la luz y yo hago la cámara? Dale. Y otra cosa que también recuerdo siempre de ese tiempo es que ante esas propuestas me parece que siempre hay que decir dale. Por más que uno no sepa, no entienda, no, el miedo lo convoque, no sé, como que pasan un montón de cosas, igual la respuesta tiene que ser dale. Porque es como, es el lugar donde uno verdaderamente puede entender si está ahí o no, ¿viste? Bien. Pará, Hice la, y ya que está. No, hice la dale. fotografía, decime, disculpa. No, que termine porque ya que me dijiste con el Dale, yo quiero ya ir enganchando con ya llevarte, imagínate, viajar al futuro para que no se nos hagan 2 horas de charla y poder ir Ah, ya. no, te resumo cómo fue el proceso para llegar a hacer plenamente fotografía, Ahí va. que generalmente me terminan como preguntando el ingreso, porque la gente se va haciendo como una idea de cómo puede ser asistente de cámara o eléctrico, y fue porque después de ese evento con Martín, eh, como que tengo la sensación de que a mí las cosas me pasan no intelectualmente, sino que me pasan en el cuerpo, las decisiones. Y, y en ese tiempo yo compartía hacer mis primeras fotografías de videoclips con seguir haciendo asistente de cámara en publicidades. Ajá. Y un director de fotografía, Hernán Bouza, me acuerdo que un día le pregunté, le digo, pero ¿cómo yo cuándo me voy a dar cuenta que no quiero, que ya puedo ser fotógrafo? Y Hernán me dice, y el día que vos levantes una cámara SR2
para dársela a otra persona y te parezca que es muy pesada, se acabó tu vida de asistente. Y fue tan neto que el día, muy poco después, yo estaba en un set y le pasé al fotógrafo la cámara y dije, no, yo no quiero más, yo soy fotógrafo, yo no quiero ser asistente, yo, yo quiero poder poner mis ideas en acción ahora. Y me di vuelta, faltaban todavía 3 jornadas del comercial, me Ujú. di vuelta, hablé con la jefa de producción y le dije, mirá, no voy a venir más las jornadas que quedan porque voy a empezar a hacer fotografía, lo acabo de decidir. Y conseguí un reemplazo que vino a reemplazarme esos días y a partir de ahí me quedé en mi casa y me llamaban para trabajar de asistente y yo decía que no, que bueno, que yo no era más asistente, que yo era fotógrafo. Y bueno, gente que me fue prestando plata para sobrevivir, mi familia que me siguió bancando, como se iba pudiendo, tratar de tener una vida austera. Eh, entonces como que muy joven empecé a hacer fotografía por ese motivo, porque me parece que tiene que haber una conciencia de cuál es el tiempo que uno desea pasar haciendo algo, y que no hay que estar en lugares que uno no quiere, y que no hay que estar en vínculos morales que uno no quiere. Hay que estar como en la ética personal, del bagaje personal de uno, y si vos considerás que lo que tenés te va a hacer estar, poder hacer estar en un lugar, estar, tomar la decisión de estar ahí. Eh, Así que bueno, a los 25 años ya no trabajaba más de asistente. O sea que Bueno, hace 20 que hago fotografía. ¿cuánto? 20. 20 que haces fotografía. Bueno, Sí, tenés una mochila de laburos en la espalda, entonces, sí. ¿no? Tenés experiencia para contarnos cosas, pero yo te voy a llevar, te voy a hacer viajar en el tiempo y te voy a llevar a la película Los Sonámbulos, por la cual fuiste nominado, ¿sí? Como en la nominación junto a otras personas para recibir el Sí. premio por la dirección de fotografía, y que cuentes un poco de cómo trabajaste, cómo trabajaron, porque ya sabemos que es un trabajo en equipo, así que decir cómo trabajaste sería injusto, para lograr la estética, si se quiere, ¿sí? La impronta de esa película. Y damos por sentado que la mayoría de los que están conectados la vieron, claro, porque si no, pero bueno, y si no la vieron la pueden ver en Cinear, así que aprovechamos para pasar el chivo de que la película está en Cinear, quien no la Ujú. haya visto, cine.ar, y la puede ver después de la charla. Pero bueno, contanos un poco de ese laburo, así como, digamos, lo que fue para lograr la estética de esa película, que acá, por ejemplo, Iván Triten dice es impecable. Y bueno, por algo está nominada a los premios y los que la vimos consideramos que sí. Pero bueno, a ver. Eh, Viste que hay momentos cuando estás en el desarrollo profesional de lo que estás haciendo, que vos sentís que hay momentos que hay un giro, que algo cambia, que algo toma, que lo que venías haciendo toma otra dirección. Eh, Eso, en el caso de los sonámbulos, empieza un poco antes porque tiene que ver con el momento en donde yo la conozco a Paula Hernández, eh, y con el tiempo lo que me termino dando cuenta es que verdaderamente hay un giro muy concreto en mi carrera a partir de conocer a Paula porque coincide con algunas investigaciones que yo estaba haciendo personalmente dentro de la fotografía cinematográfica, y un poco a mí me da la sensación de que Paula me elevó, ¿viste? Yo siento que a veces uno se encuentra con quienes dirigen, son autores y autoras que te elevan, que verdaderamente después lo que termina pasando es que yo siento que aprendo fotografía por mis encuentros con quienes dirigen en verdad, porque si bien yo puedo tener la autoría fotográfica en un sentido, quizás tenga que ver con lo mecánico, que quizás tenga que ver con lo plástico,
La fotografía es algo muy identitario de quien gesta la idea en la dirección. Muchas veces yo digo que para mí quienes hacen la fotografía son quienes dirigen, y que verdaderamente quienes estamos con el título de directores de fotografía somos personas artífices intermediarias entre la materia a manejar y quienes dirigen. Paula me convoca porque nos habíamos conocido previamente por otros motivos que tenían que ver con un desarrollo de un trabajo que yo estaba haciendo con Luis Embroski. Paula me convoca a filmar un cortometraje que se llama 12 clavos, que lo protagoniza Valeria Lois. Bueno, empezamos a trabajar, ella me cuenta que venía de trabajar mucho tiempo con un fotógrafo, que es Bill Nieto, y me doy cuenta la prioridad que ella le estaba dando a la charla conmigo, en el sentido de que, che, verdaderamente hay algo sobre lo fotográfico que me ocupa y mucho, y lo pongo en relevancia porque me es muy importante al momento de hacer una película. O sea, me daba cuenta que Paula estaba poniendo un acento muy fuerte en el encuentro. Filmamos el corto y la verdad que fue una muy buena experiencia filmar el corto. Cuando terminamos de hacer el corto y comenzó el montaje del corto, Paula me empieza a compartir la situación de distintas etapas de montaje. Uh-huh. Y a mí me gusta mucho estar involucrado en la mayor cantidad de procesos posibles dentro del hacer una película. Y el montaje es me parece que es como una etapa fundamental. Y me empieza a mostrar opciones de finales. Me muestra un final posible, me muestra otro final posible, y me muestra otro final posible. Y ahí empezamos a charlar de que el final, como que más nos gustaba, era un final sensorial, que terminaba como radicalmente durante una acción. No era un plano que empezaba y terminaba, no era un movimiento de cámara, no. Era en el medio del transcurso de un plano donde la protagonista caminaba, ¡truc!, cortaba. Esto, ¿por qué te decía que coincide con una investigación personal? Coincide porque yo venía hace bastante tiempo investigando cuál era mi lugar como fotógrafo a la hora de elaborar y acompañar cómo filmar el final de una película. Porque para mí las películas son el plano de inicio y el plano de final. Todo lo demás es relleno. Porque verdaderamente vos en el primer plano de la película y en los primeros minutos tenés que lograr que la gente salga del cotidiano en el que estaba y entre a esa narración. Entonces, con la imagen que vos logres atrapar, es con lo que después vas a continuar. Y que verdaderamente cuando la gente sale de espectar una película, se va con lo último que vio, y se va verdaderamente con el final. Y la sensación esa que es acá, viste que hay como una sensación entre acá y acá, que esa es la sensación que vos tenés cuando salís de una sala de cine, es lo que pasa en este cachito, nada más, no pasa acá, pasa acá. Bueno, eso para mí tiene una representación fotográfica, tiene una representación de cuadro muy concreta, y siento que pertenezco a la generación que hicimos cine en Argentina de los no finales. Finales malos. Películas buenísimas con finales que no son finales. Que le falta un final argumental de ese guión. Que le faltan, viste, cientos de películas que siento que nos enseñaron cómo a contar finales narrativos, pero no cinematográficos. Y eso me parece que es una diferencia muy grande, el final narrativo al final cinematográfico, y que las películas necesitan un final cinematográfico. Sonoramente, arquitectónicamente, mecánicamente,
Y eso es lo que le da la propiedad argumental. Y cuando me encuentro con Paula, que estábamos hablando sobre el final, sentí que me había encontrado con alguien que estaba como en un punto parecido en algo. Ajá. Entonces, cuando vos, o yo por lo menos, cuando siento que me encuentro con alguien a ese nivel, siento que todo lo que van a venir son como gestaciones, como muy promisorias. Porque cuando vos te encontrás en la investigación, eh, todo lo que tenés para dar verdaderamente te pertenece. Y todo lo que te dan del otro lado también les pertenece. Y es muy complejo hacer cine y es una responsabilidad muy grande porque somos seres audiovisuales. Entonces, de verdad, nos creemos todo lo que vemos. Entonces, de verdad hay que tener una responsabilidad respecto al audiovisual grande. Paula en esa instancia me propone hacer otra película, que es Las Siamesas, y me cuenta que tiene otra película para hacer, que es Los Sonámbulos. Por cuestiones del destino, termina pasando al revés, que la primera película que se hace, ella tiene la posibilidad de hacer, es Los Sonámbulos, y me dice, bueno, te doy el guión para que veas si te interesa. Yo básicamente ya sabía que para mí era importante hacer una película con Paula porque había algo de lo que había desatado el corto que yo necesitaba seguir investigando. Yo dije, bueno, evidentemente me estoy conociendo con alguien que está haciendo un giro, ella también en su carrera, y que ella también está teniendo su transformación. Cuando yo recibí el guión de Los Sonámbulos, hubo primero 3 ejes que me parecieron muy alucinantes, que fueron primero el sonambulismo y el mundo del sueño, Ujú. la nocturnidad, y después que era una historia que terminaba con 2 mujeres que escapaban. Había algo de eso, esas 3 cosas que me traccionaban mucho. Y eso que el final original que yo leí de Los Sonámbulos era totalmente diferente, no era el que terminó siendo filmado. Eh, y bueno, ¿cómo fue elaborar Sí, y además también me interesa saber, por ejemplo, el tema de el laburo, ponele, ¿usaste una cámara, dos cámaras? Si fueron una o dos, ¿por qué? El porqué de esa decisión, ¿no? digamos, yo generalmente cuando me dan un guión y hago el acuerdo con esta persona de hacer la película, eh, lo que hago es cortar musicalmente la película. O sea, divido la película en una serie de partes y a esa serie de partes le otorgo una música. Escucho música y le otorgo un determinado tema musical. Y a veces... dale, tranquilo. Ese corte que hago musical tiene que ver con que verdaderamente para mí las películas tienen fotográficamente una dimensión musical. Yo encuentro en la música una dimensión que me habla sobre los movimientos de cámara, que me habla sobre los claros oscuros, que me habla sobre la profundidad de los personajes. Y siempre trato de hacerlo que haya diferentes temas musicales que hagan a cada una de esas partes. En el caso de Los Sonámbulos, lo que terminó ocurriendo fue que había un tema musical que resumía para mí toda la composición fotográfica de la película. Uh-huh. Siempre son los mismos géneros que escucho a la hora de cortar un guión, que, que son la música clásica, el heavy metal y el techno. Porque para mí la música clásica evolucionó en el heavy metal y el heavy metal evolucionó en el techno. Y eso es porque esos 3 géneros musicales que te nombro, para mí, de armonía, como los que tiene una película.
tanto la música clásica como el heavy metal como el techno tienen un trabajo de agudos y graves que se mueven constantemente, nunca empieza un tema igual que como termina. Entonces yo encuentro en la música ese valor para poder hacer el estudio fotográfico, porque para mí la música es el disparador de determinadas imágenes. Con respecto a la parte de la oscuridad de la película, a mí había algo sobre el tratamiento del claro oscuro que quería hacer, que tenía que ver con... A mí me pasa que cuando sueño, muchas veces siento que me caigo. Ajá. Como que caigo en el sueño, Sí, como algo medio abismal. sí. Y, y siempre hay como una burbuja negra alrededor de eso. Y como para mí el cine tiene como una creación que es a partir del paño negro, y que uno lo que hace es empezar a otorgarle luz, eh, dije, bueno, voy a trabajar muy fuertemente el claro oscuro, pero que todo este claro oscuro tenga que ver con una característica documental. En el sentido de que lo que yo quería era que la película parezca verdad todo el tiempo. Entonces que, por ejemplo, la luz día del interior de la casa es toda fabricada. Ningún rayo de sol estaba entrando en ese momento. Es todo, son faroles. Mira, Nada de las luces principales que se ven. Sí, la luz natural, mientras rodábamos de día, podía apoyar como relleno, pero la tendencia de la luz principal siempre estaba fabricada. Y esto sumado a la característica de que en la noche, algo que veníamos hablando con Paula era utilizar el recurso de que las fuentes naturales de los personajes fuesen la luz, no crear el evento cinematográfico de la noche iluminada de azul. No, los personajes se iluminaban con las linternas que ellos mismos tenían. claro. Y además tenían distintos tipos de luces en las linternas, eso también es sin duda es buscado, ¿no? Luz más Sí, cálida, lo más... que fuimos haciendo fue que a determinados personajes se le otorgaron linternas frías y a determinados personajes se le otorgaron linternas cálidas. Ujú. Eh, el hecho de la elección de la cámara tiene que ver también que terminó siendo... Ahí te corto y lo engancho, que hay alguien ahí, Andrés Páez, pregunta, ¿usaste la marca Arri de cámara? Sí, Eh, sí, Arri, yo, ¿qué usaste? Si querés una, hablar un poco de los equipos, digo, sobre todo para la gente más del palo que le interesa saber, digamos, con qué aparatos laburás, ¿no? sí, trato de elaborar con los aparatos que le convengan a la película en ese momento. Ahí va. Eh, Esto que yo te decía de la característica documental y de que la cámara fuese verdaderamente todo el tiempo en mano, me llevó a tomar la elección de que fuera la Alexa Mira, la cámara que se eligió, porque la Mira tiene todavía, conserva forma de cámara, no es un cubo que filma y que hay que agregarle un montón de cosas, tiene todavía una forma, una ergonometría que hace la posibilidad del trabajo de cámara en mano sin ningún accesorio que te estabilice. Eh, Porque bueno, desde hace un tiempo decidí que el Easy Rig, que es un aparato para estabilizar cámara que usé durante mucho tiempo, no usarlo más porque siento que me rompe todo el cuerpo. Entonces que verdaderamente prefiero volver a la situación con la que me formé y la que tuve mucho tiempo, que es poder portar la cámara y que eso también me diera como una cercanía y una proxemia con los personajes. Ajá. Realmente el planteo fotográfico de los sonámbulos tiene que ver con los actores y las actrices. Eh, las puestas de luz tenían que tener para mí una característica sumamente naturalista a todo nivel. Había que fabricar toda la luz, porque yo no tenía idea si Paula, comportándose como se iba a comportar en el largometraje, y si íbamos a hacer una toma o 50, entonces yo tenía que proveerle de un set que pudiéramos hacer
indefinidamente cantidad de tomas y no estar dependiendo de si se estaba moviendo la luz solar, entonces tener la luz montada para poder hacer repeticiones, y porque también esas repeticiones lo que a mí me iban a dar era la seguridad de poder avanzar con la cámara cada vez más, poder profundizar cada vez más con la cámara en las repeticiones, y porque verdaderamente me parece que si bien mi trabajo personal como fotógrafo es estar atento a lo que pasa con quienes actúan, eh, los sonámbulos eran muy importantes, que yo quería encarnar la mirada del muerto. Yo quería ser del muerto. Yo quería ser de ese padre muerto, de ese abuelo muerto, de ese marido muerto, del que todos hablan y que él no está. Yo lo que quería hacer era ese espíritu. Yo con la cámara lo que quería representar era eso verdaderamente. Las ópticas que utilizamos son unas ópticas Q, S5. Utilizamos esas ópticas porque tienen como una sensorialidad respecto al verde y el amarillo, que a mí me interesa mucho, porque me parece que es algo medio nauseabundo, y a mí me parece que la historia de los sonámbulos tiene como algo entre ensoñado, nauseabundo, y que el color tenía que tener una impronta de eso. Y a mí me parece que esas ópticas Cook daban esa posibilidad de trabajo del verde y el amarillo. La película se trabajó a una sola cámara, Sí, sí. excepto 3 jornadas muy concretas, que son el momento en donde ellos comen al aire libre Ajá. y el momento del final, cuando discuten todos lo que acaba de ocurrir y Luisa la toma a Ana y se van en la camioneta. Todas esas escenas grupales, una vez vino la operadora, la segunda operadora de cámara fue Sol Lopatín, Ajá. y en la otra cámara, las otras 2 jornadas, fue Sole Rodríguez, que son 2 personas que a mí me gusta mucho su trabajo como camarógrafas también, ¿viste? Entonces, y que es algo que a mí me pasa bastante, que es que para mí suma mucho cuando hay otra persona también haciendo cámara, como que puedo empezar a ver qué era lo que estaba haciendo yo, qué están trayendo en ese aporte, porque eran aparte escenas multitudinarias, entonces a 2 cámaras empezás a ver mucho la visión de la otra persona, porque hace muchos días que vos estás conviviendo con vos mismo, estás conviviendo con tu mirada, entonces de golpe llegan por 2 días, llega una persona nueva a tener una mirada sobre los mismos personajes. Y eso en el encuentro con Sole por lo menos fue alucinante, ¿viste? Porque entró muy directamente, tuvimos como una pequeña charla, un poquito, minutos, de algo, y esa después fue la de ella, directo. Y, y a mí me pasa eso en el cine en general, que los encuentros con las personas, con personas que van en sí mismas, me parece lo más importante de todo, porque ahí hay posibilidad de diálogo, hay posibilidad de desencuentros. La fotografía para mí se basa mucho en la tensión de fuerzas, lumínicas, actorales, del set y la cámara. Entonces cuando pasa eso con las personas me parece como muy alucinante. Pero Te hago una pregunta técnica más que viene de alguien que está conectado, que es Patín Bat, que dice, ¿y con qué distancias focales trabajaste? trabajamos con un 40, con un 65, con un 100. Eh, Todo cámara en mano, Ajá. eh, utilizando siempre o filtros o por la situación de luz misma, siempre trabajando con el diafragma todo abierto para tener muy poca profundidad de campo, porque lo que yo quería era que en el tamaño de la pantalla grande la película fuera nauseabunda, que la película generara mareo, o sea, que la gente en el cine tuviese la oportunidad de marearse.
Entonces, algo de la profundidad de campo tan corta, de no ver casi por detrás de los personajes, me era como fundamental, porque eso me daba la sensación de lo abismal también. De eso cuando te cuento que yo sueño que me cae. Sí, Entonces, sí. verdaderamente, esa no profundidad de campo eh, era como esencial al momento de crear la imagen, era importante que las ópticas fuesen ópticas un poco más largas, el 65, el 100, el 40, eh, para poder generar como eso, como la dimensión de que todos estaban un poco borrachos, todos un poco alterados, todo O al sea, borde del acá hay vómito. enganchado con esto, dice si esa representación de ese espíritu tiene que ver, gris medio, pregunta, tiene que ver con que la cámara siempre sigue a las personas por detrás a la altura de la nuca. Sí, claro. Sí, yo lo que quería para toda la película, excepto para la escena inicial, en un momento, esto ahora llego a eso, pero era que siempre fuera la altura normal de alguien mirando. Y eso era clave para mí. De que se, y de hecho, en la película no están filmadas de la misma manera los hombres que las mujeres, y Ornella está filmada de una manera particular y diferente a todo el resto de los demás personajes. Porque yo entendía que cuando la estaba mirando Ornella, la estaba mirando su abuelo. Cuando la estaba mirando a Luisa, a Erika Rivas, la estaba mirando su suegro. Cuando la estaba mirando a Marilú, y yo verdaderamente lo pensaba en el momento de hacer la toma. Cuando miraba a Daniel Hendler y a Luis Embroski, entendía que era el padre mirando a sus hijos varones, que no es lo mismo cuando la mira a Valeria Lois. Y más allá de que no sé si ese detalle se percibe o no cuando uno ve la película, pero al momento de gestarla, para mí era fundamental acordarme de lo que estaba haciendo. Cuando la sigo a Ornella al bosque, es verdaderamente su abuelo el que la está acompañando y el que está entrando con ella ahí. Como, y sobre todo, en contar una historia en donde ocurre lo que ocurre en los sonámbulos, en donde la historia es desgarradora, porque lo que ocurre es un desgarro a la persona, un desgarro a la intimidad, un desgarro a la confianza, al amor, a un montón de cosas. Tenía que haber algo donde la cámara tuviese mucha autoría. Por eso yo no quería tener un mambo con la luz. Por eso lo que yo más quería era fabricar la luz, que la luz esté quieta ahí, que no haya mucha historia con la luz y yo poder trabajar muy en profundidad la cámara. Motivo por el cual creo que uno de los grandes artistas de la película es Bruno Carbonetto, que es el foquista de la película. Ah, bien. Que alguien lo nombraba recién por acá, No, iba a mensaje, eh, sí, Capo el foquista. un capo el foquista, un capo el foquista. Si hay una imagen que yo tengo de Bruno, es yo hablándole y Bruno así, mirando el follow focus, haciendo las marcas, mirando el set, mirando, y le dice, no, Bruno, porque tal cosa, no sé qué. Sí, sí, sí. Bueno, Bruno, ¿vamos? Sí. Y la seguridad de estar con un compañero que me decía sí y arrancaba conmigo. Y, y que si bien yo era específico en el sentido de, bueno, vamos a seguir a Erika, el foco es a Erika, no estaba siendo preciso en algunas otras marcas que para un foquista son importantes. Pero lo que pasaba era que había algo muy claro con Bruno, que él entendía que por más que yo en cuadro estuviese poniendo a otros personajes, Ujú. él lo que había escuchado de mí es que era, el foco era en Erika. Entonces que él entendía que aunque se estuviesen cruzando otras personas, yo estaba encuadrando en verdad esa toma para ella. Y bueno, también lo que ocurre es que Bruno pertenece a mis equipos de cámara hace muchos años. Él fue muchos años segundo de cámara de... Bueno, medio que se me fue un cachito Iván.
no sé si se le cortó la conexión a él o a mí. Bueno, para los que medio, si recién te enganchás, estamos hablando con Iván Gerasenchuk, que es una de las charlas organizadas por ADF, la Asociación de Autores de Fotografía Cinematográfica de la Argentina, y está contando, ahí creo que se cortó un cachito Iván, así que ahí completé el pozo. Repetí la última parte porque se le fue a todos. No sé a dónde se fue. ¿En qué No, parte se fue? no, en realidad estabas hablando de un poco de la se salió Tenés hace mucho de alguien que con. pertenece al equipo de cámara con el que trabajo. Sí. Bruno también conoce cómo hago cámara. Entonces que a la hora de plantear una película como Los Sonámbulos, que va a tener la tensión dramática puesta en el cuadro, y en la autoría de un cuadro en movimiento, contar con alguien que hace foco y te conoce es oro puro. Y la imagen que yo tengo de Bruno es cuando recién alguien decía que grande foquista, sí, yo tengo la imagen de Bruno de terminar la jornada, él entregaba la cámara a su segundo y a su videoasís, a Carla y a Fran, y él se alejaba y hacía así, y se fumaba un cigarrillo mirando el cielo. Y vos decís, claro, acaba de salir de la guerra, porque no es lo mismo estar yo con la cámara corriendo hacia donde quiero ir, que él que me está corriendo a mí que no sabe a dónde quiero ir por ahí. Entonces es una situación muy tensa la de la persona que hace foco. Y creo que la pericia de Bruno en Los Sonámbulos fue como verdaderamente. Las fotografías en las películas siempre tienen, o por lo menos me pasa, una persona que ocupa un lugar central por algún tipo de desarrollo, ¿viste? A veces es quien hace grip, a veces es quien hace es el gaffer, a veces es quien hace foco, y la verdad es que tanto Darío Gugliota, que fue el grip de la película, como Bruno, yo siento que me ayudaron a volar, porque yo sentía que me podía tirar a cualquier lado y que Darío, que es el key grip con el que trabajo hace muchos años, Darío va a hacer así y me va a agarrar, y que Bruno a algún lado con el foco va a llegar, y que entendieron que yo quería estar cerca de Erika, que entendieron que quería verle los gestos a Erika. Entonces, a veces vos estás tirando un poco de más y te estás así arrastrando por una pared con la cámara un poquito más y te la estás por dar y él con toda la cabeza del mundo te agarra y te lleva un poquito para atrás. Bueno, Sí, esa danza. me encanta, nada, me encanta cómo, cómo me lo estás contando con esa pasión, de verdad te lo digo. Y además, si te pones a pensar, hace una hora ya que estamos hablando, y no, digamos, podemos charlar un ratito más. No sé qué piensan los que están del otro lado, capaz que se aburren o no, díganoslo, por favor. Pero te quiero hacer dos preguntas que me parece que están en algún punto relacionadas, que tiene que ver con gente que está preguntando acá. Carlo Andrea pregunta qué relación haces entre este laburo y con la película Eva, y si hubo alguna referencia también para laburar, alguna referencia de otra película, de algún otro laburo, ¿no? De alguna referencia de algún director de fotografía para laburar particularmente con Los Sonámbulos, ¿no? Eh, bueno, en principio la relación entre Eva y Eva no duerme de Pablo Agüero y Los Sonámbulos de Paula Hernández, no Ahí hay va. una relación porque verdaderamente yo estaba en el momento de hacer Eva no duerme, estaba atravesando un momento mortal de mi vida y mientras hice Los Sonámbulos estaba en un momento vital de mi vida. Yo estaba atravesado por ideas de vitalidad mientras hice Los Sonámbulos y estaba atravesado por ideas de muerte mientras hice Eva no duerme. Sí, encuentro mi característica, que es la investigación personal que tengo respecto al claroscuro.
y que verdaderamente me interesa hacer una investigación profunda a lo largo de mi vida del claroscuro, porque me parece que tiene que ver con algo muy obvio, muy básico, que es la interioridad humana. Somos claroscuros de alma, ¿viste? Entonces, como que pienso que eso es lo que me interesa relatar en la cinematografía. Por eso filmo poco, Ajá. por eso trato de hacer pocas cosas para poder tener tiempo entre película y película para limpiarme y para que vuelvan nuevas ideas, y aparte porque me parece que particularmente es demasiado exigente el cine, ¿viste? En la cotidiana de hacerlo, y que yo necesito un tiempo, de verdad, entre proyecto y proyecto. Eh, y sí hay una, ahora que lo pienso, el origen de ambas imágenes, tanto en Eva no duerme como en Los sonámbulos, es muy el pensamiento del paño negro. De verdad son películas que las comencé pensando desde el negro total, desde cerrar los ojos y negro, 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 una luz acá, negro, 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 una luz acá. Como, como que verdaderamente no son momentos similares para la gestación de las ideas. Veo ideas muy diferentes tanto en Eva como en los sonámbulos, pero bueno, sí, hay un trabajo del claroscuro que me interesa. O sea Y, que entras, te metes a laburar en una película, tu y no, cabeza, hago otra, ¿eh? no hago otra cosa. Eso, bueno, tu cabeza se llena Yo no de- quiero hacer, ¿cómo? yo no quiero hacer otra cosa. A No mí me querés, gusta como que verdaderamente cuando estoy haciendo una película solo estoy haciendo eso y solo puedo hacer eso. No tengo más capacidad de hacer otra cosa. Me cortan la luz porque no puedo ni ir a apagar. No, no hago nada, ¿no? O sea, no quiero hacer otra cosa. Me cortan el gas, cualquier cosa, ¿viste? Pero la verdad es que yo, eh, por ejemplo, cuando te decía lo de la música, el tema que elegí creativamente para los sonámbulos, que es Ruedas de Confusión de Black Sabbath, lo escuché todos los días mientras fui a filmar a la ida y a la vuelta de cada jornada, porque a mí se me transforma como en algo que yo necesito estar en ese proceso y a full en ese proceso, porque yo tengo la responsabilidad de acompañar a quien dirige en todo. Entonces yo tengo que estar 100% en eso, no puedo estar como distraído con otras cosas, ¿viste? Y por eso también el hecho de filmar poco me da tiempo después de dedicarme a otra cosa en el medio y puedo ir a apagar la luz. Eh, y el laburo con los coloristas, con la gente que se encargó del color, con la colorista o el colorista, no sé. sí, esperá, pero antes me preguntaste algo de las referencias. Ah, sí, si había habido alguna referencia, eh, Sí, más allá de, Paula más allá de la música, mostró, pero que vos digas, sí, me daba vueltas por la cabeza, no sé, tal escena de tal película o qué te vino como referencia. me pasa, y más con los años, que no quiero usar referencias, como que me niego a usar referencias porque me interesa que lo que se hace sea un producto original de esa junta, de ese encuentro con esa persona surja algo original. En cine, sobre todo porque la mayoría de las películas que no hice fue porque en la primera reunión alguien para contarme algo de su película abría una computadora y me mostraba la película de otra persona. Delirante me parece. Como creo que no hay nada más interesante que escuchar las ideas en primera persona y, y Paula, por ejemplo, que usó una gran cantidad de referencias para comunicarse conmigo en principio y me mostró muchas cosas, muchas, sobre todo porque Paula tiene una sabiduría fotográfica que es, pero rara, vasta, muy plural,
eh, yo me daba cuenta que yo no le presentaba referencias visuales. Y no hay ninguna referencia de ninguna película en mí para los sonámbulos. Sí, por supuesto en Paula, Paula me mostró muchos ejemplos y que fueron muy importantes. Incluso unos días antes de filmar, eh, para mí es importante presentarle al equipo que trabaja conmigo el guión. Y yo me acuerdo que para los sonámbulos particularmente les presenté un mail donde estaba el guión, donde estaban 5 fotos que yo seleccioné que me había pasado Paula, y el tema de Black Sabbath dividido minuto por minuto, para mí, qué escena representaba cada minuto del tema. Entonces que yo lo que quería era o correr, o caminar, o parar al tiempo musical que tenía ese tema, información que me parece que era muy importante tanto para el grip como para el foquista, pero no personalmente, solo la referencia mayor que tiene la película tiene que ver con ese tema musical para mí. No, no hay inspiración en otra persona que haga fotografía, no hay inspiración en otra película, eh, no dudo que haya cosas parecidas a otras películas porque lamentablemente es muy difícil no estar bombardeado por la información externa y un poco todos estamos viendo lo que hacen todos. Ujú. Por eso creo que en verdad no voy al cine y no miro cine, porque me parece fundamental a la hora de tratar de ser lo más original que pueda con las imágenes que creo, porque si estoy Iván, todo el tiempo mirando, es muy probable que intente hacer lo que hace otra persona. Y sí, yo, me interesa que es que tanto yo como el resto de las personas seamos originales. Iván, ¿y de Uno qué, diríamos, y de qué te nutrís? ¿No vas al de, cine? Veo cine, del teatro, vas al teatro. del teatro en verdad soy público del teatro, eh, no voy al cine y pago una entrada para ver una película, voy al teatro, o sea, el teatro me conmueve profundamente porque está pasando ahí en vivo y que creo que en realidad me terminó gustando hacer cine, porque como estoy en la primera línea con la cámara, tengo una obra de teatro para mí gratis todas las tomas. Es espectacular. Entonces, verdaderamente, un poco siento que están actuando para mí. Entonces eso, no te puedo explicar el lugar en el que verdaderamente te pone, si te gusta. Porque es muy fuerte, debe ser muy fuerte actuar, ¿viste? Y vos te das cuenta cuando alguien está actuando y está transmitiendo. Entonces yo siento que tengo como el compromiso de captar esa transmisión. Con lo cual, bueno, me nutro de eso, me nutro mucho de la música, me nutro mucho de escuchar conversaciones ajenas. A ver. Entonces, y escuchar, viste que las conversaciones ajenas transmiten imágenes. Ah, Entonces me van imaginando cosas. Me gusta mucho la pintura actual, me gusta mucho la gente que hoy por hoy está dibujando y pintando. Y eh, lo más cercano que pueda siempre a la historieta. Eh, leer y disfrutar de mirar historietas todo lo posible. Eh, pero no me parece conducente en mi estructura hacer cine y mirar cine sin parar, ¿viste? Eh, me parece que no es por ahí. Me parece que fue muy buena la educación audiovisual que recibí en la FADU. Ya está, ya entendí cómo se hace cine. Ahora tengo que lograr hacerlo, que ese es el compromiso que me va a llevar hasta que me ponga el chaleco de madera. Como que hasta el último momento, bueno, iré viendo cómo es que se hace. Y por eso me fascina tanto aportar a la obra de otra persona. Eh, porque hay veces que te dicen, no, bueno, pero por ahí tendrías que dirigir. ujú. No sé si quiero dirigir, en verdad, porque a mí me interesa aportar a,
a la obra, a la autoría de otra persona, porque es de lo que yo me estoy nutriendo en verdad. Es como, como dar clases. Dar clases, viste que tiene algo muy nutritivo, en verdad. Uno se forma mucho dando clases. Sí, claro, se aprende. Y sobre todo porque cuanto más se va armando la brecha generacional, y vos verdaderamente cada vez estás más lejos en edad de las personas que estás acompañando a formar, de verdad empezás a nutrir verdaderamente de lo que está pasando en la actualidad, porque uno con el tiempo se va anquilosando, ¿viste? Cuando, cuando veo El Archivista, que es el primer cortometraje que hice fotografía blanco y negro, que lo dirigía Francisco Schroeder, alias Pancho, que es parte de ese laboratorio experimental que fuimos ese grupo de la UBA, cuando yo veo esas ideas que pusimos en acción con él, la historia que él quería narrar, y veo lo que hice con la luz, me doy cuenta que esa ignorancia vale oro, ¿viste? El no saber y el hacer por primera vez algo, ahí, yo cada vez que lo veo que tomé unos riesgos alucinantes, estéticamente profundos, estéticamente interesantes y que tenían que ver con ser un ignorante. Y que con el tiempo uno se va como anquilosando un poco, ¿viste? Las ideas empiezan a ser un poco más correctas. Claro, claro. No sé si está tan bueno en un tiro, ¿viste? Como... Digo, cuando Por quizás eso... puede pasar que encontrás una fórmula y decís, y vas por el surco. Claro. No, pánico me da eso. Cada vez que pienso que estoy haciendo eso, me da pánico. Por eso trato de siempre tirar un poquitito más de la cuerda en lo personal que hago y que las personas que me rodean en mi equipo sepan que primero son personas que yo elegí para que estén conmigo, que son personas a las que respeto y que ese respeto para mí es importante cuando vienen y me dicen que lo que estoy haciendo no está bueno. Eh, entonces cuando de golpe, no sé, en los sonámbulos mismos, viene Francisco Rosso, que era el segundo de cámara, que también estaba ocupando el lugar de bajar la data, de bajar el material, y de verlo, y de procesarlo, y de armar los archivos, viene, se me acerca y me dice, no está bueno, está muy alto el fondo, no está bueno. Eso yo siento que es un gran respeto, ¿viste? Porque alguien que tiene la posibilidad de decirte que lo que estás haciendo no está bueno, está trabajando verdaderamente con vos. Eh, está verdaderamente en un vínculo con vos. Y yo respeto mucho a la gente con la que trabajo porque siento que tienen esa posibilidad, ¿viste? Y que son todos y todas potencialmente gente de la fotografía. Eh, bueno, eso fue un encuentro bastante particular también en los sonámbulos. Todas las personas que trabajaron en mi equipo son gente brillante en la fotografía. Tanto Federico Martini como Gaffer, Darío Gugliota como Grip, Carla Cocosa como Videoasís, Gustavo Sakin como jefe, toda gente que cuando tienen algo que aportarle a la fotografía, es bueno realmente. Entonces, ahí es cuando vos empezás a entender que, que estás llevando adelante un equipo de gente que está en una condición como la tuya. Y esto es espectacular para hacer cine. Y sobre todo para hacer el cine de ahora, que considero que por suerte, de a poquito, el verticalismo va cayendo. Y que el verticalismo y que esa cosa como hasta fálica, ¿no? Del cine estructurado, rígido, de arriba para abajo, no sé qué, bueno, se va ablandando, se empieza a transformar en una actividad verdaderamente comunal, una actividad verdaderamente un poco más horizontal en cuanto a lo creativo, y, y a mí me da tranquilidad eso, me da tranquilidad porque me da la sensación de que cada vez voy a poder experimentar más, ¿viste?
porque para mí cada película necesito que sea un proceso de experimentación donde yo pueda sacar una conclusión. No te olvides que yo fui a un bachiller biológico en donde para la ciencia vos tenés que llegar a una idea, vos tenés que llegar a un resultado. Claro. Digo, Jacques Cousteau se metía en el fondo del mar a filmar para volver con un dato. Entonces yo no me lo puedo sacar de la cabeza que termine una película y quiero sacar una conclusión. Bueno, perfecto. Tal óptica, para esto sí, para esto no. Tal luz, para esto sí, para esto no. ¿Viste como necesito que, por eso en un momento fue muy bueno mi pasaje por la publicidad porque aprendí un montón, pero fue muy corto y lo tuve que abandonar porque el proceso era muy limitado. Todo pasa, hay algo del cine que es un proceso que se identifica más con cómo yo puedo pensar, que necesito un tiempo, una elaboración, Iván, hay dos preguntas que tienen que ver con el tema de cómo trabajaste con la paleta de colores y la corrección de colores. Dos usuarios distintos, dos que tienen esa inquietud y que me parece que, bueno, también te había preguntado con él o la colorista, sí. para como medio para ir cerrando el tema y vamos a decir. Las dos patas fundamentales con las que estoy trabajando hace unos años en los sets es trato de que la fotografía apunte a la relación en el trabajo con el departamento de sonido y con el departamento de vestuario. Uh-huh. Para mí el desafío en la fotografía es el vestuario, porque verdaderamente es lo que está en movimiento, es el color en movimiento, es la textura en movimiento, la línea de los personajes, o sea, el borde, cuando no es la piel, es verdaderamente un determinado tipo de tela con un determinado tipo de brillo, con un determinado tipo de color. Con lo cual, para mí, la paleta de color se arma siempre a partir del vestuario. Uh-huh. Los Sonámbulos cuentan con un equipo de vestuario de excelencia, con una directora de vestuario como Mónica Toschi, con una vestuarista increíble que es Laura Donari, que es una persona que está, viste, como cuando te das cuenta que estás con alguien que está en el detalle. Entonces que para el cine es muy importante el detalle cercano, porque vos podés llegar a estar muy cerca de la cámara, con la cámara a los personajes. Y no es que el vestuario de teatro no lo requiera, pero bueno, en el teatro te ampara un poco la distancia. Y bueno, y la verdad que yo empecé a concebir el color de los sonámbulos a medida de que ellas iban pasándonos las pruebas de vestuario, y las posibilidades de vestuario, y las charlas siempre con Paula sobre el vestuario, y esto que te decía antes, las charlas con Paula son muy en la profundidad. No hay cosas ni obvias, ni rápidas, ni sencillas, todo tiene un proceso de por qué ser. Y de verdad me parece que el color de los sonámbulos se terminó armando cuando encontramos la casa, la forma de la casa. Yo creo que para el color tiene mucho que ver cómo era la forma de la casa y lo que esos cubos que esa casa iba habilitando. Pero básicamente tiene que ver con el vestuario. Y un poco te diría que yo trabajo sin LUT. Hay algo que se llama LUT, que es otorgarle una curva de color a la cámara, como para ver el material un poco más elaborado. Como provengo de estar educado en la cultura fílmica, yo trato a cada modelo de cámara como si fuera un modelo de película diferente, en verdad. Entonces trato de hacer la cámara plana, nominal, sin ningún LUT, sin ninguna corrección de color, y con lo que la cámara verdaderamente da. Entonces trato de llegar a un balance de color, de luz, lo más aproximado a lo que quiero ver.
con respecto a esto que te decía, de que está tras la búsqueda de un color y de una sensación naturalista, casi documental en la película, bueno, para mí los balances de color tenían que ver un poco bueno, con emular siempre que o el sol, o las lámparas de las cocinas, o las linternas, eran su color natural. Y me acuerdo que un día, después de la primera semana, por ahí, me mandan un mail con todas las fotos que había sacado Valeria Fiorini, que era la fotógrafa fija de la película. Y en esa hubo una foto de Erika con un color que era hermoso. Como yo sentí que en la foto que vi de Valeria había captado algo del color y que ella había retocado algo del color que afinaba mucho mis ideas. O sea, las ideas que había visto en vestuario, las ideas que había conversado con Ailichen, la directora de arte, con Paula, cuando vi esa foto de Valeria, la persona que hacía la foto fija, dije, este es el color. Acá está. Esto es la tensión entre fríos y cálidos que quiero, es esto. Y con esa foto fui a Jorge Russo, que es el colorista de la película, de Samurai. Y sí, porque viste que cuando vos llegás a la instancia de color, te enfrentás con gente que está muy en otra instancia de la película y que verdaderamente lo que le aporta a la película es el alma. La persona que hace color y la persona que hace la mezcla de sonido de una película le aportan el alma a la película. Es como si haber hecho la película sea hacer el Frankenstein y tener al Frankenstein acostado en la mesa y de golpe ponerle el corazón. Bueno, los que apoyan el corazón son quien hace el color y quien hace la mezcla de a Jorge ya lo conocía, hacía muchísimos años que no trabajábamos juntos, tenía bastante expectativa de trabajar con él y Jorge lo que tiene es que es artesano, ¿viste? Es artesano del color. Entonces verdaderamente tiene una escucha muy quirúrgica. Él está escuchando verdaderamente lo que querés con el color, con la profundidad del color, con las altas luces, con las bajas luces. Me acuerdo que él, así, rápido, le mostré en el teléfono la foto que tenía de la foto fija. Dije, para mí esto es muy bueno con el material que tenemos. Y muy posible. Y Jorge fue un paso más allá. Jorge investigó un poco más en el color de la película también. Para mí es fundamental estar en la corrección de color. De hecho, es un pacto con quien produce. Si yo no puedo estar en la corrección de color, no hago la película. Si por algún motivo se supone que el color va a pasar de otra manera en otro lugar, no me interesa hacerlo porque para mí autoralmente, como fotógrafo, termino ahí. Termino verdaderamente en el color. Porque el color fue lo que me imaginé mientras escuchaba el tema de Black Sabbath haciendo la preproducción. Entonces tengo que llegar hasta allá, ¿viste? Y fue un trabajo muy interesante, y con Jorge me pasó algo que Jorge es un melómano increíble, con lo cual nos la pasamos escuchando música. Nos la pasamos toda la corrección de color escuchando sus discos, lo que él tenía para que escucháramos. Y te digo que el toque final del color de los sonámbulos también tiene que ver con los estados musicales de lo que fuimos haciendo, te lo aseguro. Es intangible lo que te estoy diciendo, es quizás imposible de ver en la película, pero verdaderamente ocurre. Yo creo que cuando la gente está conectada a varios niveles, y Jorge es un conectado, ¿viste? Es una persona que está en conexión con su equipo técnicamente, pero está muy, muy conectado con que entiende que le va a dar el alma a la película, ¿viste?
tengo una admiración muy profunda por la gente que hace color, porque siento que son gente muy del detalle. Ajá. Es como lo que me pasa con la gente que hace vestuario, ¿viste? Y también me pasa con la gente que hace sonido, la parte de la toma directa, de quienes son microfonistas, ¿viste? Son gente que está de verdad en el detalle. Eh, Porque tienen que estar como en algo muy preciso, muy agudo, porque la cámara está viendo de cerca, porque de verdad en el 2020 lo que conmueve de una película es lo sonoro. La imagen es una plataforma para ir a la emoción. Vos podés cerrar los ojos y cancelar toda posibilidad de visión, y ahí se terminó todo. Pero vos los oídos no los podés cerrar. Y las películas que son realmente conmocionantes tienen un plano y un trabajo sonoro muy importante. Por eso para mí es muy importante ser generoso todo lo que puedo con las personas que hacen sonido en el set para que tengan las condiciones de trabajo que necesitan. Porque una toma de directo de sonido buena te pone la película en otro lugar. De una. Entonces como que verdaderamente yo me crié, mis primeras entradas al set eran con fotógrafos que a veces echaban a los sonidistas porque como entraba la caña o le hacían sombra con el boom, los maltrataban. Y vos decís, no entendiste nada. Esto es sonido. Esto es un rectángulo que lo que necesita dentro es sonido. Entonces como que verdaderamente darle prioridad, muchas veces, ni siquiera diciéndolo, pero muchas veces yo me doy cuenta que armo los sets y la luz de los sets pensando en que el microfonista pueda entrar por algún lado. Claro. Yo no quiero que se escuche bien, no quiero que se escuche mal, o sea, puede ser joya si se ve bien, pero algo que se ve más o menos tiene un poco de tolerancia en un espectador. Algo que se escucha mal, chau, no te interesa verlo directamente. Entonces, a mí lo que me interesa es que las películas que hago sean buenas películas, con tramas extrañas y que se escuchen bien y que tengan una música fabulosa. Porque si Bien. hay algo que me gusta, que tengan música. Sean buenas películas, con tramas que escuchen bien. Sí, sí, total. Anótenla esa, los grandes, que les sirve para... Es parte de la clase. Para ir cerrando, ¿sí? Cuando habíamos hablado previamente a la charla, ¿no te buscas un objeto que te represente en este oficio? Y vos me dijiste, bueno, dale. Yo no sé cuál es este objeto, así que ahora me vas a mostrar si se puede este objeto y estás por qué presente dando la charla. Bueno, mirá, primero había buscado uno y que por obviedad tenía que ver con el recurso fotográfico. Uh-huh. Y que es verdad que me acompaña todo el tiempo, lo tengo, pero no es el que finalmente te quiero mostrar. ¿Te puedo mostrar los dos o voy directamente al que es? No, mostrame los dos. ¿Verdad? A vos te representan los dos, son los dos. Mirá, el primero es la carta de color. Ajá. Y esta carta de color lo que tiene es un detalle que es una estampita que hice de Luca Prodan, que es mi ídolo absoluto, y la etiqueta de una marca de piñas, porque a mí me gusta mucho comer piña. Entonces, esto es como un pequeño altar portátil que llevo a los rodajes y que no uso nunca. A ver, O sea, mostralo bien. Ahí se ve. esto que está adentro, esto más la música es para mí el cine. Es el color y es el sonido. Entonces, esta carta de color que la compré hace 15, 20 años,
sí, 15 años, que la cuido muchísimo, me la acuerdo de memoria. Entonces, cuando yo tengo que hacer alguna comparativa de color, cuando me están hablando de algo, siempre pienso en esta carta. Y a veces en los sets, cuando estoy solo y nadie me ve, camino mirando la carta y mirando el set al mismo tiempo. Pero trato de que no me vean porque me parece un acto de intimidad que mejor no lo quiero compartir, como que quiero ir en esa, ¿viste? Pero la verdad que después, para lo que está hecha la carta, que en verdad es para filmarla, no la uso nunca. O sea, como que en un tiempo la usé, después la dejé usar, y ahora se transformó como en un poco en un amuleto, junto con la estampita de Luca y con la etiqueta de la marca de una piña. Primero busqué eso porque me parecía que tenía que ver con el cine y dije, bueno, es eso. Pero después me puse a pensar más seriamente qué es lo que a mí de verdad me acompaña en un rodaje. Y qué es lo que a mí de verdad me inspira en un rodaje y qué es lo que muchas veces hice volver a un taxi que me estaba llevando al rodaje. Por decirle, no te puedo creer, no sabés lo que me olvidé, tenemos que volver. Son mis auriculares y acá lo que corresponda a cada época. Acá hubo enchufado un Discman, un minidisc, un iPod ahora, pero para mí esto es mi herramienta de trabajo. Yo llego a filmar escuchando música y me voy de filmar escuchando música. Verdaderamente es como un acto muy inspiracional para mí la música en el cine, ¿viste? Entonces, si yo me pongo a pensar, hubo fotómetros que perdí, guantes que perdí, tuve otras cartas de color, pero lo que yo siempre tengo cuando voy a filmar es música portátil. Así que como que mi elemento en realidad son mis auriculares. Che, Iván, muchas gracias por esta charla que mucho digamos, vos te abriste a contar un poco tu historia, bien, una especie de clase, que es la clase informal, clase al fin, clase particular, un montón de cosas, muchos y muchas están del otro lado, también llevar algo, y lo importante, te había dicho esto, digamos, fuera del aire, era que la pasáramos bien. Sí, total, la pasamos bien. Bueno, yo la pasé bien, para que vos hayas pasado bien. Así que invito a la gente que estuvieron conectados para la semana que viene, que vamos a charlar con Eduardo, que me imagino que, bueno, haciéndolo a Eduardo sí lo conozco, va a ser otra charla rica. Así que nos vemos la semana que viene. Gracias, Iván. Bueno, gracias. Muchas gracias. Acompañando, haciendo cosas, les pido disculpas a todos y a todas que no les pudimos responder todas las preguntas que hacían, pero hasta el próximo sábado. Bueno, y todos los que quieran escribir haciendo alguna pregunta, que lo hagan. Chao, gracias. Pasá el dato del Instagram, ¿cuál es la cuenta? Mi cuenta de Instagram es Iván Gerasimchuk, que es mi apellido, y ivangerasimchuk@gmail es mi email personal. Me pueden escribir ahí con todas las preguntas que quieran y aprovechamos la pandemia para contestar. Vamos arriba. Entonces, bueno, muchas gracias. Iván, gracias a todos y todas. Hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado.